Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Vamos a ver si entran algunos más. No quiero quedar mal porque con los chicos de la clase pasada había quedado en explicarles algo y después me olvidé. ¿Hay algún tema en especial que yo haya dicho que íbamos a tratar hoy? ¿O seguimos? No, profe. Está bien, fenómeno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre él o los trabajos prácticos que sea necesario que yo responda para poder aprobar? A mí me está yendo muy mal con el PAE, profe, con el diagnóstico. Bueno, Buen día, profe. buen día. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que no ves? O sea, este paciente tiene una disnea, es una dificultad respiratoria, Sí. por fiebre fue internado. Yo lo que le había puesto que tenía una dificultad respiratoria relacionado con la disnea. Pero la disnea, a ver, la disnea es un síntoma, no es una causa. La disnea no es lo que le causó el problema respiratorio, sino es lo que vos le ves. A ver, disnea es un síndrome. Síndrome quiere decir, es un conjunto de síntomas. Eso quiere decir síndrome. La causa no está en el síntoma. La causa la tenés todo diagnóstico biológico por necesidades biológicas, lo tenés que sacar con biología. Vos tenés que decirme por qué tiene la disnea, no que la disnea le causa. La disnea no aparece solita, se me mete adentro y me genera un problema respiratorio. La disnea es la manera como yo veo un problema respiratorio. Es una manifestación, es un síntoma. Lo que vos tenés que imaginar es la causa. ¿Qué cosa no le anda en ese aparato respiratorio para generarle una disnea? O sea, yo puedo poner que está relacionado con una infección pulmonar, pongamos. O sea, eso ya es médico. No, Es como lo que es médico, lo médico y lo de enfermería. a ver, médicos son las palabritas de patologías. Médico es decir neumonía. Si vos decís infección en el pulmón, no es médico, es de enfermería. ¿Estamos? Lo que no podés usar es el término, la palabrita que usa el médico. Entonces, a ver, si para decir que hay una infección tenés que tener un dato que te diga que tiene una infección. Si no tenés un dato que te asegure que tenés una infección, vos tenés que hablar de posible. Hola, ¿qué tal? Vos tenés que hablar de posible porque no tenés una certeza. Claro, no, certeza no tengo. Si vos no tenés una certeza, podés hablar posible infección en el pulmón. Perfecto. Ahí sí tenés una causa. Las etiologías, las causas, nunca están escritas en la valoración, o sea, en el caso, nunca. Las investiga el enfermero. Ajá. O las investiga. Buen día, profe. Buen día. Claro, yo la buscaba en el caso, entonces es como que no podía relacionarlo. El tema es este. Cuando ustedes deberían haber empezado a ver el tema del PAE, que es la manera como un enfermero planifica sus intervenciones. Cualquier enfermero tiene que tener esto puesto en la cabeza. Por eso que sin eso no pueden recibirse. Ustedes adquieren una cantidad de conocimientos en un montón de materias. Estos les dan herramientas para identificar causas o para tratamientos, que son las intervenciones de enfermería. Cuando ustedes tienen una etapa de valoración, que en este caso está reemplazada por el caso, porque recién están entrando al campo práctico, yo no puedo pedir, háganme un PAE sobre un paciente que ustedes
hayan visto en el hospital, porque todavía por ahí no tienen esa facilidad. Entonces, yo les doy el caso. Ustedes primero tienen que identificar todos los datos reales, o sea, los que están pasando en este momento. Con esos datos tienen la última parte, la manifestación del diagnóstico. Cuando tienen la manifestación del diagnóstico, piensan qué alteración básica, qué alteración de una necesidad básica le genera. Si son como acá un montón de datos respiratorios, yo pensaré en un problema que puede ser respiratorio. Entonces tengo una alteración respiratoria y tengo los síntomas. La causa la tengo que buscar en mis conocimientos de biología. No está en otro lado. Así formulan un diagnóstico real. Y cuando necesitan un diagnóstico de riesgo, tienen que imaginar en una situación que sea muy posible, dado el caso, y lo formulan como un riesgo. No tiene manifestación porque no ha pasado. Es algo potencial. Podría pasar. Yo no sé si va a pasar. ¿Se entiende cómo se piensa el diagnóstico? Si esto ustedes lo entran a pensar desde primer año, cuando llegan a tercero, los diagnósticos les salen fácil y entonces pueden pensar en intervenciones más fácilmente. Como veo que no lo han practicado mucho, llegamos acá y no sabemos cómo hacer. ¿En qué se traduce si se reciben? En que no van a saber por qué hacen lo que hacen. Ustedes tienen que ver a la persona, van al lado de la cama, miran al paciente. Lo ven con alguna dificultad, con algo que ven, que se imaginan que tiene una alteración. Cuando piensan en el diagnóstico y tienen la causa, se les ocurre qué hacer para ayudarlo a mejorar ese problema. O sea, están descubriendo el objetivo, la intervención y por qué eligen esa intervención, porque tienen un conocimiento científico de aseverar que esa es la mejor intervención. ¿Por qué es el PAE? Porque eso es lo que les da herramienta para cuidar a una persona, para atenderlo como enfermera. Si no tienen eso, y van a actuar porque ven hacer a otro, porque les parece, pero no tienen base. Entonces no son enfermeros basados en la evidencia y en la ciencia, como se supone que deben ser hoy día. Por eso que sin PAE no hay enfermero. Esto es, no hay un enfermero formado académicamente. Se supone que todo lo que aprenden es para poder hacer un buen PAE, nada más. Si son capaces de hacer un buen PAE, van a atender bien a sus pacientes. No hay otra manera. No es una reproducción de conceptos o de definiciones de ciencia, es la aplicación de la ciencia. Por eso estudian todo lo que estudian. Todo lo que estudian, todo, es para poder ponerlo en evidencia en un PAE. Nada más. No es para hacer un trabajo y hablar sobre una patología o sobre... Eso no sirve, porque eso a mí no me dice, no me da ninguna seguridad de que cuando ustedes estén al lado de una persona, eso les vaya a servir para algo. Yo te doy síntomas, te doy una persona y vos decime cómo aplicás todo eso que aprendiste para atender a esa persona. Ya está, es lo único que necesito. Del tema especial que preparaste, no me sirve, porque eso no lo vas a usar cuando trabajes. Eso no va a influir en tu decisión. Yo soy muy práctica, porque he visto en la realidad trabajar a muchos enfermeros que hacen las cosas, no saben por qué y las hacen mal, porque no tienen el fundamento científico, porque zafaron en un examen, porque les pidieron otra cosa. Y cuando se desempeñan, cuando trabajan, tienen problemas. O tienen que aprender a la fuerza otras cosas. Por eso yo pido lo que pido. No es manía. Además, a ver, empecemos. Lo pide
el programa de casi todas las materias. El PAE está incluido en los programas de prácticamente todas las materias. A veces yo no sé hacer el PAE, no lo puedo enseñar. Pasa. Enseño otra cosa y zafo. ¿Ustedes creen que solo zafan los alumnos? Todo ser humano trata de salirse por lo más fácil, siempre. Yo trabajo como yo pienso que debo trabajar. Buen día, profesora. Buen día. No me importa cómo trabajan los otros, esto está muy claro. Trato de que aprendan lo que van a necesitar y lo que les va a ser útil. Declamar una patología o un procedimiento, si son los más usuales. Los procedimientos complicados no pueden estudiar de memoria, pero el día que se les aflojen las piernas porque tienen que hacerlo, primero tienen que haberlo visto hacer alguna vez antes. Y segundo, se van a dar cuenta que necesitan seguramente más preparación. Algunos tienen más destreza, más habilidad que otros. Yo he visto gente que aprueba las materias con notas espectaculares, en otro lado, donde por esas notas, por ser el mejor alumno, se le da acceso a un trabajo muy bueno porque es recomendado por tal institución para trabajar en tal lugar. Y tener que renunciar a los 15 días porque no sabe qué hacer. Porque no tiene la actitud para trabajar. El conocimiento es una parte. El repetir cosas es una parte. Si ustedes no procesan esas cosas y se traduce en creatividad, no sirve. Y cuando ustedes están al lado de una persona para cuidarlo, un paciente, lo que sea, hablamos generalmente en el hospital, ¿no? Lo único que tienen sus manitos, cuanto mucho los elementos de bolsillo, y esto, no tienen libro, no tienen Google, no tienen nada, tienen esto. Entonces, lo que no tienen acá, no sirve. Acá puedo meter todo el día algo más, todos los días algo más. Se supone que debo aprender algo todos los días. Pero lo tengo que tener acá. Como cuando estudian para un examen. Cuando se sientan en el banco y agarran la hoja para escribir, lo único que tienen es lo que tienen acá. No hablemos de cualquier otra cosa que alguien pueda llevar a un examen, se supone que no, ¿viste? Entonces, lo que no está acá no sirve. Y para hacer un pensamiento yo necesito de 3 libros al lado. Y en algún momento tengo que adquirir esos conceptos porque no voy a tener toda la biblioteca para pensar qué le voy a hacer a una persona cuando entro a la habitación y lo veo como está. A lo mejor pasé a controlar los signos vitales y estaban todos bien. Y de repente entro a una habitación y hay alguien que no está bien. Entonces, ¿qué hago? Tomo los datos, me voy al office, busco el celular, pienso en qué libro y después vuelvo y ya se murió. Yo tenía una compañera que en examen daba síntomas y pedía una intervención. Y cuando tardaban más de un minuto decían, no, no me digas nada, ya se murió. Esto es real. ¿Por qué se pide lo que se pide? ¿Por qué el programa dice que debe ser así? Porque es la única manera de prepararse, de ensayar cómo lo van a hacer cuando estén en la vida real. Otra manera de enseñar es zafar. Sencillo. Yo quiero que ustedes entiendan esto, estudien para esto, y el día que tengan que realizar una intervención, se acuerden
tengan el conocimiento y la puedan hacer. Es lo único que yo pretendo. Cada uno sabe qué le falta aprender, cada uno sabe qué tiene que practicar, porque eso cada uno lo sabemos. ¿Cuál es mi punto débil? Y mira, de toda la biología, tal parte es la que aprendí menos. Bueno, de eso tengo que tomarme mi tiempo, mi trabajo, leer, porque si no lo aprendí en el momento de esa clase, después lo tengo que aprender por mi cuenta, porque es mi responsabilidad. El resto no entienden cómo relacionar un concepto con el otro, le falta alguna parte de la cadena, ahora que son estudiantes y están en clase, tienen todo el derecho de preguntarme lo que se les ocurra. Cuando aprueben el examen y tengan la matrícula, ya se supone que lo saben. Entonces, no se guarden una pregunta ahora, porque después va a ser más complicado tratar de satisfacer. Ustedes están yendo a la práctica. A muchos me han dicho, me toca un enfermero que no me quiere enseñar nada porque dice que no es su obligación, o que no me deja hacer nada, o que ustedes tienen que cursar la práctica y hacerlo igual, con lo que hay. Bueno, esa es la parte donde el docente está para ayudarlos. Porque el día que faltaron a la práctica, la clase que no escucharon, se fue, perdió, ya es pasado. No se recupera nunca más. Y están a punto de terminar. Por eso yo pregunto, ¿alguien tiene un problema importante? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo que preguntar? Y espero que me pregunten. No me preguntan, todo el mundo está muy tranquilo y sabe bien qué fenómeno. Me parece excelente que todos tengan lo que necesitan. Mi tarea es ayudarlos a que aprendan los conceptos. Yo no puedo estudiar por ustedes. Lo que yo sé puedo tratar de transmitírselo, nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Dicho esto. Profe, a mí lo que, ¿sí? Decime, A Elena. mí lo que más me cuesta es como expresarme con fundamento científico. Es lo que a mí más me cuesta. Bueno, a ver. Entiendo que con esa pregunta tal vez yo tendría que decirte si realmente estudiaste cada materia que hubo antes o que hayas leído lo suficiente. A ver, en una instancia terciaria, universitaria, o sea, después del secundario, a uno lo mandan a leer un montón. Medio libro de una clase para la otra. Es la única manera de aprender. El docente que te da un libro es el que quiere que vos formes tu criterio y que aprendas. El docente que te da un resumen es el que quiere zafar más fácil. Hay que leer mucho y seleccionar y ver. Y así tienen lenguaje pertinente, tienen mayor visión. Yo no sé qué han hecho los demás. Yo comparto libros, yo no doy apuntes. Yo comparto libros o artículos que yo vi y que sé que están bien, no cualquier cosa. Bueno, profe, yo le quiero comentar algo. Sí. Nosotros el año pasado tuvimos 2 profesoras en un cuatrimestre, que fue el último. Sí. En el último cuatrimestre, bueno, vino un mes antes la segunda profesora. Cuando nos tocó hacer los pasos del PAE, que ella nos estaba explicando, nos agarró y nos dijo, no, que se lo explique la profesora de tercer año. Yo hasta acá los dejo. Y no nos explicó más nada.
sea que en segundo no tuvimos explicación de PAI Genial. nosotros. Yo he tenido alumnos acá en el instituto de primero, de segundo y de tercero. PAE, yo lo empiezo a estudiar, esto lo vemos en primer año. Porque el programa de primer año dice que tienen que enseñar el PAE. Sé cuál es el antecedente de ustedes. Bien, no hay problema. A ver, sé cuál es el antecedente de ustedes. Ahora, cuando ustedes vayan a trabajar, ¿qué les van a decir? Y lo que pasa es que yo un año tuve un mal profesor y esta parte no la sé. ¿A vos te parece que un enfermero puede decir eso? No, profe. Entonces, lo que no se hizo ayer, no se hizo, ya está. ¿Cómo hacer un PAE? Primero, definición. ¿Qué es un proceso de atención de enfermería? Proceso lógico, racional, sistemático, cíclico, etc. Científico, cíclico, lógico, razonado. Acá, es mucho uso de cabeza. 1, 2. Requiere 5 etapas. Valoración, donde es la más importante de todas, porque ahí reúno los datos de la persona que voy a pensar en atender. ¿Qué partes tiene una valoración? Ya lo veo. Cuando tengo la valoración, con los datos de la valoración, formulo un diagnóstico enfermero. Una frase, nada más. Con ese diagnóstico pienso, planifico qué voy a hacer. Necesito un diagnóstico, un objetivo, que es lo que la persona tiene que lograr, qué acciones voy a hacer para ayudarlo a que lo logre, y el fundamento científico, que es lo que estudié en todas las materias de la carrera. Lo que ustedes estudian no es para repetirlo y darlo en un examen, es para ponerlo en los fundamentos del PAE, nada más. Para eso lo estudian. Cuando planifican, lo hacen. Cuando lo hicieron, vuelven a valorar y evalúan. ¿Qué evalúan? Si la persona logró el objetivo, pero el objetivo lo tiene que lograr la persona. No es una intervención de enfermería. Eso es un PAE, básicamente. ¿Cómo? Cuando yo comencé en este periodo de pandemia, no había prácticas y no podían entrar al hospital, lo que normalmente yo hago es dar un caso, porque no tenían opción de entrar y valorar ustedes a un paciente. Y en las primeras veces que empezaron a hacer en este mes pasado, tampoco me pareció seguir con darles un caso, porque a lo mejor entre habituarse al nuevo lugar les costaba más. Además, algunos están haciendo prácticas de primero o de segundo, entonces, para no mezclar, seguí con un caso. El caso es la etapa de valoración. ¿Qué hay en una etapa de valoración? Hay un montón de datos, nada más que datos. Es la recolección de información. ¿Por qué medios? Entrevista. Yo hablo con la persona, si la persona está consciente y puede hablar. Cuando yo hablo con la persona me cuenta todo lo que le pasó antes y todo lo que siente ahora. Lo que le pasó antes es anamnesis, lo que recuerda, mente. Lo actual es lo que siente, lo que le duele, lo que le es un problema ahora. Esos son los únicos datos que me sirven, porque lo que le pasó hace 5 años o hace 10 minutos es pasado. Yo tengo que trabajar con presente, lo que le está pasando ahora. Por eso que lo que ya pasó no sirve. Es un dato para que yo me haga una idea, nada más. ¿Cómo obtengo más datos? Con el examen físico. El examen físico tiene 4 técnicas. Entonces, yo podré decir, al examen físico presenta, o podré decir a la observación, a la palpación, a la percusión, a la auscultación. De toda la persona. Hallazgos, manifestaciones, datos. ¿Qué más puedo hacer? Tomar los signos vitales. Los signos vitales son
datos, manifestaciones. Terminé con todo eso, agrupo esos datos, que son solo manifestaciones, ninguno es causa. Son cosas que yo veo o que la persona me contó. Los obtuve por la entrevista, porque me lo dijo, o por el examen físico, o por la toma de signos vitales. Son solo manifestaciones. Agrupo y digo, estas manifestaciones, ¿con qué necesidad básica tienen relación? Sugiero que empiecen con las necesidades de Henderson, porque son las más fáciles. Solo por eso. Relaciono, tengo manifestaciones respiratorias, será respiración. Tengo manifestaciones de circulación, será circulación. Tengo manifestaciones de eliminación, la necesidad alterada será la eliminación. De higiene, de cada una de las necesidades. Y tengo la última parte del diagnóstico y la primera. Yo pido solo 2 tipos de diagnósticos de los varios que hay. Yo pido diagnósticos reales y potenciales, que son los primeros obligatorios y más fáciles. Diagnóstico real tiene una fórmula establecida. Alteración de una necesidad básica, problema, relacionado con una causa o etiología, manifestado por los datos que tengo en la valoración. Las etiologías de todas las necesidades biológicas las tengo que buscar en mis conocimientos de biología. No están en ningún otro lado. Yo aprendí cómo funciona bien una persona y cuando tengo una alteración tengo que pensar en qué parte de ese organismo que biológicamente aprendí tiene el problema. De las que no son biológicas, tendré que ver cuál es la circunstancia, cuál es el factor que impide que se logre, ya sea amor, pertenencia, comunicación, esparcimiento, seguridad, cualquiera. Igual que el dolor, no hay otra manera de valorarlo más que como me lo cuenta la persona. Si yo no pregunté o la persona no me lo dijo, no puedo hacer un diagnóstico real, porque no tengo un dato que esté presente en la valoración. O sea que no puedo inventar un dato. Cuando imagino que es posible, formulo un diagnóstico de riesgo. Riesgo de alteración de algo o potencial alteración de algo relacionado con una causa. No hay manifestación porque no pasó. Es un riesgo, es algo que podría pasar pero no ha pasado. Se acabaron los diagnósticos. Paso a la etapa de planificación. Tomo un diagnóstico. Lo pongo en un costadito. Para ese diagnóstico formulo un objetivo que quiero que la persona logre. Obviamente el objetivo tiene que mejorar la alteración, pues si no, no tiene relación. Si yo tengo una alteración respiratoria, va a mejorar la respiración. Se acabó el objetivo. Paso a las intervenciones. Primero tengo que pensar en la bioseguridad. Primera intervención, lavado de manos. Segunda intervención, puedo controlar signos vitales o no. Tercera, cuarta, quinta, sexta, todas las que mis conocimientos dicen que sirven para ese diagnóstico. Última intervención, registro. Para cualquier planificación, la primera es el lavado de manos y la última es un registro. Y tiene que ir en todas. Hay una planificación para cada diagnóstico. Fundamentación científica de cada intervención. No es explicar qué hago, sino es dar una justificación de por qué lo hago. Lavado de manos previene infecciones cruzadas. Se acabó. Fundamento científico, intervención. Control de signos vitales. Actualizo el estado del paciente. Se acabó la explicación. Registro. Dejo constancia de las acciones. Se acabó. Fundamento. Para cualquier otra de las intervenciones,
no tienen que hacer una explicación, sino decir científicamente por qué esa intervención corresponde, sea contención verbal, sea posición Fowler, sea cuidados de vía periférica, sea administración de medicación, lo que sea. Terminó PAE. Como esto es difícil de asimilar y hay que practicarlo mucho, se debe empezar a enseñar en primer año. Yo no lo enseñé, yo como docente tengo la obligación profesional de enseñarlo. No lo enseñé, le falté a mi obligación. No hay nada más que eso. Cuando un enfermero le hace algo mal a un paciente, lo puede deshacer, no porque ya está hecho. El daño ya se causó. ¿Qué puedo? Tratar de hacer algo para mejorarlo. Yo no le di el antibiótico a la hora que se lo tenía que dar y la persona volvió a hacer fiebre y se queda 2 días más internado. Yo no puedo volver para atrás. Lo único que puedo tratar es de hacerlo bien de ahí para adelante. A ustedes les pasa lo mismo. Tuvieron una circunstancia que no fue la que debió ser, pero no hay manera de volver el tiempo atrás y adquirirlo. La única manera que hay es adquirirlo ahora. Y yo no entendiera que ustedes tienen ese problema, estaría siendo mucho más estricta en la explicación y en la calificación. Porque es tercer año. En tercer año no puede haber errores, porque no hay un cuarto año para que lo arreglen. Se acabó, terminaron de aprender. Lo que no tienen cuando termina tercer año, no lo tienen. Es problema de cada uno. Esta es la realidad. Enfermería se basa en la evidencia, en la realidad. No hay otra. Se puede uno hacer descargo, puede tener quejas, puede explicar lo que sea. Pero no hay manera de arreglar lo que no se hizo el día anterior. O lo que se hizo mal. Ya está. Esta es la parte donde, aunque no les guste, lo único que pueden hacer es aceptar y construir de ahí en adelante. Esa sería una actitud científica buena. Otra actitud es una actitud personal. Yo estoy acá para ayudarlos a aprender todo el tiempo que sea posible. Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que explicar previamente de base para que puedan seguir construyendo, para que tengan material. Lo que yo veo es que no logran fundamentar o no logran pensar, porque el material que tendrían que haber acumulado a lo largo de todas las otras materias no lo tienen. Y esto es una realidad. Cada uno tendrá que ver en qué lugar está y qué cosas tendrá que aprender de nuevo, repasar, saber. Todo lo que aprenden, absolutamente todo, no hay nada que sobre, nada que esté puesto de más. Todo es indispensable y lo van a usar todo. Lo único que aprenden en el resto de las materias son herramientas. Para usarlas en el PAE, es para lo único que estudian. Un enfermero no diagnostica patologías, no prescribe medicamentos, no da indicaciones de ejercicios ni formula dietas. Hace las intervenciones comunes y sencillas de un enfermero, pero porque tiene un fundamento científico. Por eso tienen que estudiar y tener un título. Si no obtuvieron, no hay problema. Si tenés que irte, Pablo, está bien. A ver, si no los tienen, la única manera que tienen que hacer es conseguirlos, leer lo que puedan y aprender lo que puedan. Yo digo siempre lo mismo, el plastiquito de la matrícula dice que saben todo, cosa que no es cierta. Un enfermero en el trabajo no puede decir, y eso no me lo explicaron. No se puede, entonces es lo mismo. A ver, estamos en este momento acá, ¿qué podemos hacer? Y tratar de seguir adelante.
Por eso que yo necesito, yo desde el primer día de clase aclaro, yo primero no sé todo, no doy apuntes, puedo citar artículos, leyes o sugerir libros. No existe el enfermero que sepa todo, pero debo tender a tener la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿sí? Entonces, ¿está en mí adquirirlas o no? Yo ya lo sé, no puedo estudiar por ustedes. Puedo tratar de compartirlo. Yo aclaro, no adivino. Si ustedes no me dicen qué cosa no saben, yo no puedo darles la explicación que necesitan. Entonces es tan importante que no solo yo les ponga el presente porque están escuchando. Tengo 2 cámaras prendidas y 14 cámaras apagadas. No tengo ninguna seguridad de que el resto estén o estén haciendo otra cosa. Es una responsabilidad de ustedes. ¿Por qué es mejor la parte presencial? Porque los tengo delante. Entonces, con los elementos que hay, trato de hacer lo mejor que puedo. A lo mejor se podría hacer mejor, bueno, pero a mí me sale así. Necesito de parte de Profe. ustedes que me pregunten. Sí, decime. ¿Los finales van a ser presenciales, ya saben? ¿O Sí. todavía no? El instituto tiene la orden de que sean presenciales. ¿Cuál va a ser la modalidad? Todavía no sé. Las materias teóricas serán escritas. Y la materia de práctica obviamente va a ser oral. O tendrá una parte escrita y una parte oral. Claro. Pero aparentemente existe una sugerencia como para ser seguida de que todo vuelva a la presencialidad. ¿Qué vuelve a la presencialidad? Las prácticas. Ustedes ya están citados para las prácticas y están yendo el que puede. El resto de las materias no, porque no hay dónde físicamente. Los finales, imagino que de alguna manera harán para que tengan que ir a la localización de Varela a rendir el examen. ¿Cuándo y cómo? No tengo la menor idea. Yo hice una sugerencia y el instituto tendrá que decidir qué va a hacer. No les resulta fácil. Tampoco creo que lo definan antes de saber qué alumnos están en condiciones de rendir. O sea, solo se pueden anotar aquellos alumnos que tengan las cursadas aprobadas. No son todos. Por eso, hasta mediados de noviembre, los docentes podemos presentar las notas que tengamos para que ellos sepan cuáles son los alumnos que tienen la posibilidad de anotarse. Hay muchos que aunque tengan la posibilidad, por ahí eligen no anotarse. Hasta que no tengan la cantidad de alumnos, estimo que no van a poder saber cuántos alumnos van a rendir de cada materia. Ya no se puede saber antes. Y calculo que la cuestión de cómo va a ser el examen va a ser en función de cuántos alumnos estén en las actas. O sea, hasta que no se anoten y comprueben que todos los que se anotan tienen los requisitos para rendir, calculo que no lo van a presentar. ¿Exámenes son en diciembre? Sí. Probablemente repartidos entre las 3 semanas antes de Navidad, sí. ¿Cómo van a ser? No sé. Examen de práctica debería tener una parte oral